igual que esta mandarina tiene a bajar cuando yo la suelto, nosotros como humanos tendemos naturalmente a la globalización. Buenas tardes, queridísimo público, excelentísimo jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Nacho Gil y junto a mi equipo formado por Javier Calles, que hará refutación argumentada, Héctor Sama, que hará refutación dialéctica, Pep Llenaro, que haga conclusión, y Dado Salvador, que es Mesa, vamos a demostrarles que la globalización claramente es un fenómeno positivo para la humanidad. Para ello lo vamos a demostrar con tres sólidos argumentos, que es la inclinación natural, la solución de problemas y la disminución de la pobreza. Antes de pasar a entender nuestros argumentos, creo que es muy importante entender bien la pregunta del debate. Y para ello hay una palabra clave que es necesario definir, que es la palabra globalización. Para ser lo más objetivos posibles, no nos hemos querido centrar solo en una definición, sino hemos cogido definiciones de varios expertos y diccionarios, como por ejemplo estos que tengo aquí, y permítanme que vean. La globalización es el proceso por el cual determinados bienes y servicios o influencias socioculturales se convierten gradualmente en similares en todas partes del mundo. Entendida ya la definición, creo que ya podemos pasar a entender los argumentos. Nuestro primer argumento es el de la inclinación natural. Bien, ¿se acuerdan de la mandarina? Nosotros, como la mandarina, por la gravedad, tendemos a la globalización como humanos. ¿Cómo es esto? Partimos desde Blaise Pascal. Blaise Pascal, además de ser matemático, físico, era un filósofo muy reconocido. Este filósofo lo que decía es, con una paradoja, es que nosotros, como humanos, tendemos a llevar nuestro conocimiento a todo el mundo, a diferencia de los animales que se quedan en lo sensible. Nosotros tendemos a expandir el conocimiento, a conocerlo todo, lo racional, todo. Claro, con esta peculiaridad, ¿por qué pasa esto, no en el humano? Hombre, porque tenemos algo que no tiene el resto de los animales, que es entendimiento y libertad. Este entendimiento y libertad, pese a que nos haga a los animales más perfectos en este sentido, también hay una peculiaridad, y es que somos los que más tiempo dependemos de la familia, los que tardamos más en independizarnos. Vemos que claramente la familia es algo a lo que tendemos naturalmente, a agruparnos en familia. Y estas familias tienen una tendencia que es agruparse en ciudades, formando sociedad, y estas ciudades en regiones, y estas en naciones. ¿Y dónde está el grado de perfección máximo? El grado de perfección máximo está en un mundo completamente conectado, en un mundo globalizado. Es algo que demanda la razón, es algo que exige la razón por naturaleza propia. Y estas cosas que demandan la razón, como son la nutrición, el reproducirse, son siempre positivas. Este argumento, además de Pascal, también fue apoyado por Santo Tomás. Nuestro segundo argumento es el de la solución de problemas, también llamada globalización política. Y es que la globalización, gracias a ella, podemos utilizar la red que se crea en todos los países para solucionar problemas que antes eran imposibles, inimaginables de solucionar, como por ejemplo catástrofes naturales como el terremoto de Haití, donde muchísimos países se unieron para combatir este problema, o también no fenómenos puntuales, sino fenómenos que nos atañen a todos, que nos perjudican a todos, como es el cambio climático. Ya se están uniendo organizaciones, ya se están uniendo todo tipo de países para ir en contra de este cambio climático. Y esto, el cambio climático, señores, es imposible de solucionar individualmente. Un país no puede solucionar el cambio climático. Nos tenemos que unir y de ello necesitamos la globalización. Es necesaria. Nuestro tercer argumento es el de la disminución de la pobreza. Y es que, además, esta red se puede utilizar para la solidaridad. Si han atendido a la definición, verán que se pueden intercambiar servicios, bienes, pero ¿y la solidaridad? Antes sería imposible crear ONGs que ayudasen a niños de África. Ahora, gracias a la globalización, podemos crear cantidad de proyectos solidarios. Les muestro unas cuantas evidencias y les explico alguna. Por ejemplo, la campaña Cola Life o Starbucks, que recaudó dinero para la lucha contra el SIDA en África. Ya para acabar, me gustaría repetirles nuestros argumentos para que les quede claro para la refutación. Nuestro primer argumento es el de la inclinación natural, nuestro segundo argumento es el de la solución de problemas y nuestro tercer argumento es la disminución de la pobreza. Muchas gracias. Por este lado, puedo tirar cada ficha individualmente sin que la caída de una afecte a la otra. En este otro caso, por ejemplo, al realizar un pequeño efecto, todas las fichas caen. El primer caso es el de un mundo que siempre hemos conocido, un mundo no dependiente, en el cual ningún error perjudica a otros países. El segundo, en cambio, es el del mundo actual, un mundo que se intenta globalizar, en el cual cualquier mínimo fallo de uno de los países provoca la caída de todos los demás. Así lo veremos en nuestro primer argumento de efecto dominó, que junto al segundo, de incremento de desigualdad, y al tercero, de deterioro medioambiental, conformará nuestra defensa totalmente en contra de la premisa planteada en el día de hoy, a la cual nosotros rotundamente negamos que la globalización no es un fenómeno positivo para la humanidad.
Buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Paula Cebrián y junto a mi equipo formado por Carla, Ariadna, Tamara y Lucía, como bien les he dicho, negamos rotundamente la postura de hoy. Me gustaría empezar con nuestro primer argumento, el efecto dominó o dependencia de países. Es un concepto para calificar sucesos económicos, como por ejemplo las crisis, y un ejemplo conocido por todos es el de Grecia. La crisis económica causada en Grecia no solo provocó que el sistema financiero griego fuera a la quiebra, sino que llevó consigo a toda la zona euro. ¿Por qué? Porque Grecia no es un país aislado, sino que su economía está formada por agentes internos y externos, como son instituciones bancarias, como son la misma población que reside en el país o como son importación y exportación de bienes. Por tanto, ya pasó, ya tuvo consecuencias y vamos por el mismo camino repitiendo el mismo error, que es depender unos de otros gracias a la globalización. Continuaré con nuestro segundo argumento, el de incremento de desigualdad. Debemos parar esta globalización porque está conduciendo a una increíble desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Así lo demuestra la ONU en su Agenda de Desarrollo post-2015, en el cual dice que los beneficios de la globalización se están repartiendo de forma extremadamente igual. Si hacemos una síntesis del libro de Alberto Romero, Globalización y Pobreza, obtendremos la misma información. Este libro trata principalmente sobre las contradicciones y los problemas que ofrece este proceso. Me gustaría hacer hincapié en esta parte, y es que este libro sobre todo nos dice que una de las principales contradicciones del proceso es que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos que nos propone la globalización, no menciona que estos beneficios solo van a una alta parte de la sociedad, a una pequeña población mundial que reside en los países desarrollados, mientras que es una cuarta parte de la humanidad, es decir, casi 2.000 millones de personas, los que sobreviven día a día en la pobreza por este proceso, por la globalización. Y finalizaré con nuestro tercer y último argumento, el de deterioro medioambiental. Y es que Marilis Gendai, doctorado en la Universidad del País Vasco, en su estudio sobre los efectos de la globalización en los derechos humanos, ha concluido que como resultado de los efectos de las empresas, ha concluido que como resultado de las operaciones realizadas por las empresas transnacionales se ha producido un incremento en la deforestación, lo que ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera, con lo cual, evidentemente, esto deteriora el medio ambiente. Además, Marilis Gendai nos dice que por la globalización las multinacionales han producido y han conseguido desarrollar unas tecnologías que perjudican al medio ambiente y que consiguen extinguir especies naturales, atentando así contra la biodiversidad. Y es que, como dice Henry Paulson, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente no son compatibles si queremos prosperidad a largo plazo. Las desigualdades anteriormente mencionadas y la lucha para acceder a recursos naturales cada vez más escasos son determinantes clave de situaciones de lucha, violencia, desigualdad y miedo. Por tanto, queda otra vez demostrado que la globalización es un fenómeno negativo para la humanidad. Y para acabar, yo les pregunto, ¿alguna vez han estado en la playa? Si la respuesta es sí, seguramente alguna ola ha impactado contra ustedes o les ha arrastrado. Pero no se preocupen, que si la respuesta es negativa, seguramente habrán vivido el mismo proceso, ya que, como dice Lourdes Flores, la globalización puede llegar a ser como una ola. Tienes que llegar a la cresta para dominarla, de lo contrario, te puedes revolcar. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, mi nombre es Javier Calles Creus y hoy vengo en nombre de Farga a refutar los argumentos del contrario y demostrar que la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. En primer lugar, me gustaría comenzar con una frase de Friedrich Nietzsche, General Zarathustra, en el cual dice que el hombre es algo a ser superado. Esto enlaza directamente con nuestro primer argumento, que consiste en la tendencia del hombre a conocer todo aquello que está en su entorno. Entonces, los argumentos del rival han sido el efecto dominó, el incremento de desigualdad y el deterioro medioambiental. Bueno, nos gustaría empezar por un silogismo que se ha ido repitiendo, que es falso. Ellos dicen, globalización implica capitalismo. Hay globalización, luego hay capitalismo. Sencillamente, esto es una petitio principii y procedemos con una negatio ad maiorem, porque sencillamente están haciendo una petición de principio en la primera de todas, a la cual respondemos con un contraejemplo, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la cual se produjo un fenómeno que se correspondería con la definición de globalización sin una interpretación de un sistema capitalista. Por lo tanto, su tercer argumento queda completamente desarmado. En el incremento de desigualdad les queremos decir que precisamente es lo contrario. Hay repetidos filántropos y millonarios que se aprovechan de las fortunas que han amasado de la globalización para producir una redistribución de la riqueza. Además, según el famoso filósofo Arthur Schopenhauer, en su libro Divide und Problematiken, explica que sencillamente las acciones eficaz son aquellas que tratan de disminuir las diferencias entre individuos. A continuación procederemos con el efecto dominó.
Esto sencillamente es una falacia de sobregeneralización. Ustedes están diciendo, muy bien, debido a que estamos interconectados y hay algunas interconexiones que son malas, todas las interconexiones son malas. Llevado al extremo, bien podríamos quedarnos en un estado de naturalidad en el cual todos nos ponemos en celdas, no nos conectamos con nada, vivimos en ambientes estériles y no establecemos ningún tipo de relación. Precisamente esto es de lo que habla nuestro primer argumento, que son las inclinaciones naturales del hombre a conectarse, conocer lo que hay a su alrededor y, en definitiva, a infiltrarse. Entonces, nuestros argumentos han sido la inclinación natural, la solución de problemas y la disminución de la pobreza. Evidentemente, la inclinación natural del hombre se puede percibir a largo y ancho del globo. Incremento de artículos científicos, incremento de publicaciones, incremento de papers. Realmente, el hombre tiene una tendencia a conocer, y eso se traduce en mayor capacidad para solucionar problemas. Sin ir más lejos, la primera pandemia mundial que mataba a millones de niños antes de que fuese erradicada, la viruela, fue posible acabar con ella mediante la globalización, así como los nuevos esfuerzos que se están haciendo para solucionar los problemas de los cuales ellas mismas están hablando. Por ejemplo, el deterioro ecológico. Sí. ¿No creen que la viruela hubiera podido ser también causada por la misma globalización? Disculpen, expandida. De la misma forma que la viruela ya afectaba a la humanidad antes de que existiese globalización, al igual que la plaga, la globalización sencillamente es un fenómeno que permite que la viruela y otras enfermedades se expandan, pero de otra forma lo habrían hecho igual, incluso con mayor virulencia, porque no existiría la capacidad de conexión entre científicos para encontrar soluciones a estos problemas. Finalmente, nos gustaría terminar con una cita de William Shakespeare, de Otelo, en el cual Otelo, al finalizar la obra, mata a Desdémona. Es uno de los momentos más famosos del mundo del teatro. Y en él dice, ¿por qué el honor ha de sobrevivir a la virtud? Y esto se puede aplicar y dar la vuelta a la globalización. Y es que, ¿por qué el aislarse del misceláneo mundo exterior para preservar arcaicos modos vivendi ha de restringir todas las oportunidades a las cuales pueden alcanzar los ciudadanos de los países? Y con esto, muchas gracias. Una funda, un móvil. La utilidad de la funda es conocida por todos ustedes, proteger al móvil. Pero se plantea un problema, no encaja. Se estarán preguntando qué relación tiene una funda, un móvil con la globalización. Pues señores, mucha, porque la globalización tampoco encaja en la sociedad actual, ya que trae más efectos negativos que positivos. Buenos días, mi jurado, queridísimo público y compañeros debatientes. Mi nombre es Tamara y procederé a realizar la refutación argumentativa en contra de la premisa de hoy. ¿Es la globalización un fenómeno positivo para la humanidad? Mi equipo y yo afirmamos que no, y se lo demostraremos con nuestros 3 sólidos argumentos. Efecto dominó, incremento de la desigualdad y deterioro medioambiental a escala global. Pero primero comenzaré refutando los argumentos del equipo contrario. Me gustaría mencionar una cosa que... ¿La globalización implica la comunicación o la comunicación la globalización? Esa pregunta se la contestará mi compañera posteriormente, aunque me ha parecido muy interesante. No estamos basándonos en un silogismo, sino en evidencias, tanto que han mencionado las falacias que estamos diciendo. Después, sus argumentos han sido inclinación natural, solución de problemas y eliminación de pobreza. Dígame. ¿Supeditan la validez de los razonamientos lógicos a las evidencias? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Supeditan la validez de los razonamientos lógicos a las evidencias? Esa pregunta también se la contestará a mi compañera porque tenemos datos sobre ello. El primer argumento, inclinación natural, ¿no es acaso una justificación? ¿Podemos unir este entendimiento y libertad del que hablan en la introducción para hacer el bien y no el mal? Como he mostrado con nuestro segundo argumento del incremento de desigualdad que ahora mismo desarrollaré. Continúo con la solución del problema. Las soluciones del problema, solucionadas por la oración, son más vistos por los medios, pero lo que no se ve es la brecha que existe entre los pobres y los ricos, que también desarrollaré en los siguientes argumentos. Y por último, la eliminación de la pobreza. Ustedes están diciendo que hablan de la globalización como eliminar la pobreza, pero esto no está siendo refutado por nuestro argumento, que como he dicho anteriormente ya se refutará. Y se los muestro en un estudio de Unamuno que se lo remarca. Ahora continuaré a incitar nuestros argumentos sobre el primero, efecto dominó. Tal como ha dicho mi compañera anteriormente, Grecia ha sufrido un efecto dominó, pero esto no solo queda en un simple ejemplo, sino, tal como dice Padre Gentiloni, Comisión Europea de Asuntos Económicos, mayor será, cuanto más se proponga el efecto
y la epidemia del coronavirus, destacado en China, mayores serán los efectos económicos y la probabilidad de que este efecto dominó se propague. ¿De verdad no les parece alarmante dejar que este efecto dominó se prolongue a causa de la globalización? En nuestro segundo argumento, incremento de la desigualdad, los más ricos nos hemos apropiado de una parte excesiva del espacio medioambiental global y dejando así al resto de la humanidad sin recursos necesarios para combatir este progreso. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Rieselman en la conferencia inaugural del VI Congreso Vasco de Sociología, en la cual se relacionaba la globalización con efectos fenómenos sociales. Otra vez demostramos que la globalización acentúa esa brecha entre los más pobres y los más ricos. Y por último, el deterioro medioambiental. En un informe del Foro Internacional de Globalización se explica cómo la globalización económica es intrínseamente perjudicial para el medio ambiente, ya que se basa en el consumo, la explotación de recursos y unos problemas de eliminación de residuos cada vez más grandes. Les hemos demostrado que la globalización no es en absoluto un efecto positivo para la humanidad, sino más bien todo lo contrario. En ocasiones, es cierto que cuesta reconocer que aquello que tanto esfuerzo, tanto trabajo ha conseguido y ha producido puede ser negativo. Pero señores, ya es hora de reconocer que la globalización, por mucho trabajo que conlleve, no es para nada unos efectos positivos, sino más bien todo lo contrario. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Lo primero es saludar a mis compañeros debatientes, al público asistente y al jurado aquí presente. Soy Héctor Sama y vengo a efectuar la refutación dialéctica. Primero de todo, quería recordarles que les hemos lanzado dos preguntas antes y no las han respondido todavía. La primera pregunta era si la globalización implica la comunicación o la comunicación implica globalización. La segunda pregunta era si supeditan los razonamientos lógicos a las evidencias. Además, quería aclarar que en sus tres argumentos parecen confundir el concepto de globalización con el concepto de capitalismo. Su primer argumento, el del efecto dominó, realmente no se debe a la globalización, como bien les ha explicado mi compañero, se debe al sistema económico de libre mercado. Esto hace que cuando un país tiene una crisis económica, afecte a otros países. El propio sistema capitalista hace que se regeneren las economías, pero es que además, en la crisis de Grecia que mencionan, el Banco Central Europeo fue el que ayudó a paliar esa crisis y acabar con ella lo antes posible. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeros debatentes. Yo soy Ariadna y procederé a realizar, la refutación dialéctica en contra de la premisa propuesta, la cual era: ¿es la globalización un fenómeno positivo para la humanidad? Nosotras negamos esta premisa rotundamente. La globalización no es un fenómeno positivo, de hecho es negativo. Ustedes nos han realizado dos preguntas, voy a responderlas. Nos han preguntado si la globalización es causa de la comunicación de la globalización. Nosotros los tratamos como términos independientes, pero que con el tiempo han ido acabando relacionándose, el uno con el otro y el otro con el uno. También nos han preguntado si basamos el debate en silogismos y en relaciones y razonamientos lógicos. No, lo basamos en evidencias las cuales estamos mostrando con rigor. Y para terminar esta intervención me gustaría proponer una frase del mismísimo Julio César, que decía: divide y vencerás. Bueno, esta frase la dijo después de diversos triunfos, tanto económicos como sociales. Entonces nosotros consideramos que dividir es vencer. Muchas gracias. Me gustaría empezar mi segunda intervención desmontando su segundo argumento, el argumento de que la globalización produce desigualdad. Es todo lo contrario. Tengo aquí evidencias muy sólidas, como por ejemplo esta que dice que Bill Gates dice que invertir en 4 simples planes ha salvado millones de vidas y ha dado un mejor rendimiento económico que la bolsa. Tengo una segunda evidencia que muestra la evolución de la tasa de paro y muestra claramente cómo está disminuyendo gracias a la globalización. Una tercera evidencia que dice que el empleo en 5 años, dice los trabajos que desaparecerán y los que crecerán, y muestra claramente cómo los que aparecerán son mucho mayores a los que desaparecerán. Por último, esta evidencia que dice que la
robótica, que es un claro efecto de la globalización, creará un 20% más de trabajos de los que destruye, según Grupo ADD. También quería mencionarles, bueno, voy a efectuarles una pregunta. ¿El bien de los individuos es el bien de la humanidad? Muchas gracias. Nos han puesto diversos ejemplos, como Bill Gates, pero ¿nos han fijado que estos ejemplos son de gente que ya tiene dinero? Gente que no forma parte de la periferia, gente que forma parte del centro. Y es que es el... Disculpen, según el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad entre diferentes partes del mundo, se está viendo que esta gente que ha vivido los efectos positivos de la globalización, como ustedes dicen, en cuanto a economía, son parte del centro, no de la periferia. También me gustaría que establecieran una relación entre la globalización y todos estos efectos positivos que acaban de mencionar. Me gustaría que lo hicieran en la siguiente intervención, por favor. También me gustaría pasar el foco de atención a nuestro, a nuestro segundo argumento, que es la desigualdad. Y es que, según el Fondo Monetario Internacional, sí, muy bien, ha subido el PIB, el Producto Internacional Bruto, pero ha bajado los ingresos por cápita. Y atendiéndonos a la definición de, digamos, que lo que es positivo, esto sería negativo para cada individuo y no tanto para la población. Muchas gracias. Es evidente que si alguien puede ayudar a la gente que no tiene dinero, son precisamente las personas que sí que lo tienen. Nunca veremos que alguien que es pobre dona millones a la caridad, porque es que no tiene esos millones. Así que sí, es normal que son las personas ricas las que dan dinero a la pobreza. Tenemos aquí otro ejemplo. Amancio Ortega dona a Sanidad 320 millones para combatir el cáncer. Esto la globalización lo favorece mucho y permite una mayor redistribución de la riqueza. Sigo insistiendo en que la desigualdad es producto de la economía de libre mercado. Si lo que queremos es acabar del todo con la desigualdad, ya se ha intentado varias veces, hay una cosa que se llama comunismo. Se ha intentado y no se ha conseguido implantar nunca. La globalización pretende, y de hecho consigue, disminuir la desigualdad. Pero ya digo, la desigualdad se debe al sistema capitalista de libre mercado. Muchas gracias. Ustedes han dicho que los pobres no donan millones a diferentes entidades, por supuesto, es que no tienen millones. Esto por culpa de la globalización, como ya les hemos demostrado repetidas veces. También han hablado de Amancio Ortega y sus donaciones al cáncer. Nos gustaría que, por favor, nos dijeran de qué manera relacionan esto a la globalización, ya que la globalización probablemente no ha influido nada en lo que quiere hacer Amancio Ortega. También me gustaría pasar ahora el foco a su primer argumento, inclinación natural. Esto nos parece una justificación, una excusa. En su introducción hablaban de entendimiento y de libertad. Nos gustaría que lo usáramos para hacer el bien, no el mal. Porque ahora mismo, por mucho que la ONU esté intentando buscar mediante la globalización el bien común, lo único que está consiguiendo es aumentarlo. Está haciendo ojos ciegos a la guerra de Libia, a la crisis de hambre de Venezuela, a diferentes atentados. Muchas gracias. Muy bien, ya he explicado antes el por qué la globalización no es causa de la desigualdad. Y siguen insistiendo, pero voy a pasar a su tercer argumento, el del impacto medioambiental. Es precisamente lo contrario. Como ya les había explicado mi compañero antes, es también el consumismo que hay hoy en día en la sociedad, debido al sistema de libre mercado, que no tiene nada que ver con la globalización, lo que causa impacto medioambiental y pues hace que se generen cada vez más emisiones de CO2. La globalización, lo que está hecho es que muchos países cooperen en múltiples acuerdos para reducir este impacto y estas emisiones de CO2 y también para concienciar a la gente de ello. Es necesario, para combatir el cambio climático, que múltiples países se junten, porque claro, combatiendo el cambio climático se reduce la producción, o lo hacemos todos los países, o si no,
los países no lo harán, claro, porque necesitan competir. En cambio, si lo hacemos entre todos, sí que se puede. Estas dos evidencias, las principales organizaciones internacionales se comprometen en la cooperación con la acción climática y Europa busca soluciones para los residuos que genera el turismo en el Mediterráneo, lo demuestran. Muchas gracias. Para finalizar con mi última intervención, ustedes no encuentran una relación entre el libre comercio y la globalización y atribuyen los problemas económicos al libre comercio y no a esta. Pero es que es la misma RAE la que relaciona el comercio libre con la globalización, en la misma definición de globalización. A continuación, referente a su segundo argumento, solución de problemas, la globalización lo que hace es cambiar el foco de atención a los problemas que se ven más en los medios, pues que ya hemos demostrado que problemas como la guerra de Libia o la crisis de hambre en Venezuela no está siendo tan visto en los medios a causa de la globalización, que solo enseña lo que quiere. De hecho, está incluso acentuando esta brecha, ya lo hemos demostrado, entre ricos y pobres. Y por si no les servía, les traigo otra evidencia más. Esta es del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, disculpe, que nos lo confirma de nuevo. Se está acentuando por culpa de la globalización, y lo citan textualmente, la brecha entre la periferia y el centro. Señores, ¿consideran esto positivo para la humanidad? Muchas gracias. En este puente le encuentran sentido. No, porque no lo tiene. Igual que la globalización, que sus intenciones son positivas, pero en cambio sus resultados son negativos e inútiles. Buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Carla Martorell y hoy junto a mi equipo hemos defendido la postura totalmente en contra de la premisa planteada, la cual era: ¿es la globalización un fenómeno positivo para la humanidad? Nosotras afirmamos que no rotundamente. Y así lo hemos demostrado rebatiendo sus tres argumentos, los cuales eran inclinación natural, solución de problemas y disminución de la pobreza. En su primer argumento, inclinación natural, les hemos dicho que podríamos haber usado esta libertad para solucionar problemas como esta desigualdad entre ricos y pobres o la guerra de Libia, por ejemplo. En su segundo argumento, la solución de problemas, les hemos demostrado que las emisiones de CO2 y deforestación han aumentado con un estudio de Global Carbon Project. En su tercer y último argumento, la disminución de la pobreza, un estudio de la Fundación de Unamuno dice que se está acentuando esta brecha entre ricos y pobres. Y también les hemos demostrado que, según el coeficiente de Gini, la globalización solamente favorece a los ricos. Nuestros tres argumentos han sido efecto dominó, o bien dependencia entre países, incremento de la desigualdad y, por último, deterioro medioambiental a escala global. En nuestro primer argumento, el efecto dominó, les hemos demostrado con el ejemplo de la crisis económica en Grecia que no solo este arrastró a que el sistema financiero cayera en quiebra, sino que además arrastró a toda la zona euro. Con esto demostramos que la globalización es un error, pues hace que los países dependan unos de otros. En nuestro segundo argumento, el de incremento de la desigualdad, hemos demostrado, gracias a la Agenda de Desarrollo 2015 de la ONU, que esta brecha entre ricos y pobres de nuevo ha aumentado. Hay una clara desigualdad. Y también lo hemos demostrado con el estudio hecho por el Fondo Monetario Internacional, que dice que los países en vía de desarrollo y emergentes, los ingresos per cápita han disminuido en al menos un cuarto. Como decía, y tal como dijo Roosevelt, la prueba de nuestro progreso no es si nos unimos a la abundancia de aquellos de quien tiene más, es si damos lo suficiente a aquellos que tienen poco. Y para esto, señores, la globalización resulta contraproducente y claramente negativo. Y en nuestro tercer y último argumento, el deterioro medioambiental a escala global, hemos demostrado que la lucha para acceder a recursos naturales escasos son determinantes clave de situaciones como violencia, inseguridad, conflicto, hambre, que a la vez frenan el desarrollo humano y los esfuerzos para lograr un posible desarrollo. Y como dijo Joseph Eugene Stiglitz, lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. Muchísimas gracias. Imagínense ustedes una botella de Coca-Cola, ese sabor dulce,
refrescante, esa experiencia que nos produce. Pues ese mismo producto que tan bello es, fue enviado junto con unos medicamentos a África para solventar el hambre. Muy buenos días, excelentísimo jurado, queridísimo público y compañeros debatientes. Primero de todo, darles las gracias por generarnos este interesantísimo debate. Y después voy a proceder a hacer la refutación y la conclusión de sus argumentos. Soy Pep Generó y vengo en representación del Colegio de la Farga. Primero de todo, me gustaría citaros 3 sólidos argumentos del equipo contrario: el efecto dominó, la desigualdad y el deterioro ambiental. El primero, el efecto dominó. Ya nos han puesto el ejemplo de Grecia. Pero si es que Grecia fue recuperada por la Unión Europea. La unión de los países hace la fuerza. Y no la división hace el bien, sino es que la unión hace la fuerza. Su segundo argumento, la desigualdad. Y es que han estado totalmente equivocados con la pregunta planteada. Se han pensado que estábamos debatiendo sobre el capitalismo. Y es que el capitalismo no tiene una relación directa con la globalización. Y es que el capitalismo entra fuera de contexto. Y ellos se han basado todo el rato en el capitalismo, en el libre mercado. Le hemos puesto el ejemplo de la Unión Soviética. En su tercer argumento, el deterioro ambiental. Y es que es cierto, hay un deterioro ambiental que es causado por el capitalismo, que es causado por el libre mercado, que es causado por la política de maximizar beneficio. Pero es que, señores, que no tiene nada que ver con la globalización. Que es que gracias a la globalización podemos combatir ese cambio climático. Gracias a la globalización podemos combatir la explotación infantil. Gracias a ella podemos juntarnos entre países, entre empresas, entre grandes fortunas y compartir eso. Ahora sí, voy a fortalecer nuestra postura con nuestros 3 sólidos argumentos. El primero, la inclinación natural. Es aquella propia del hombre, es aquella buena que nos incita a globalizarnos, que nos incita a infinitarnos. Hemos puesto ejemplos como el de Pascal. En nuestro segundo argumento, la solución de problemas. Si es que os lo estoy diciendo, si es que juntarnos para solucionar problemas es el progreso, si es que es eso, las cumbres, las conferencias, todas las campañas internacionales protagonizadas por países, son esas las soluciones que nos da la globalización. Y en nuestro tercer argumento, la disminución de la pobreza. Estamos haciendo totalmente, otra vez, las campañas como Starbucks. Starbucks hizo una campaña, es una evidencia que hemos presentado, como muchas otras que hemos presentado, y que el equipo rival no ha presentado al jurado. Hemos presentado más de 20 evidencias. Para finalizar, me gustaría acabar con el globo. El globo tiende a deshincharse. Pero si nosotros lo petamos, acabaremos con nuestro destino, acabaremos con la globalización, acabaremos contra nuestras leyes. Será totalmente fuera de lo natural. Muchísimas gracias.